Hola jóvenes de 11º grado, les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a trabajar en la clase de Física 3 aplicada y tenemos para ello el siguiente objetivo: conocer el concepto matemático de presión, siempre con el tema de los fluidos, ¿va? A continuación. Entonces, tenemos ahí presión en fluidos. Presión en fluidos. La presión y la fuerza están relacionadas. Sin embargo, no son lo mismo. La presión se define como fuerza por área unitaria, donde la fuerza F se entiende como la magnitud de la fuerza que actúa perpendicularmente a la superficie de área A. Tenemos ahí de manera matemática la presión, que la vamos a representar con la letra P. Eso va a ser igual a fuerza sobre unidad de área, es decir, fuerza por unidad de área. La fuerza dividida entre la unidad de área. Recordarán ustedes que la fuerza la habíamos definido anteriormente como fuerza igual a masa por gravedad, o masa por aceleración, masa por gravedad. Entonces, en este caso, la presión se va a definir como fuerza entre unidad de área. Miren que por eso decimos que la presión y la fuerza están relacionadas, pero no son lo mismo. Entonces, tienen relación, pero no son lo mismo. No es lo mismo ejercer presión que ejercer fuerza, aunque cuando ejercemos fuerza, ejercemos presión. Pero la presión se define como fuerza entre unidad de área, mientras que la fuerza la definíamos anteriormente como masa por gravedad. Y también cuando definimos la densidad, también vimos que la densidad era igual a masa o fuerza sobre masa. Entonces, continuamos entonces con esta fórmula. Definimos la presión. Aunque la fuerza es un vector, la presión es un escalar. Es decir, si recuerdan de física 2, cuando definíamos lo que era un vector, decíamos que el vector, o que existían cantidades vectoriales y cantidades escalares, donde la cantidad vectorial decíamos que tenía, además de una unidad, tenía también una dirección, y las escalares pues solo tenían una unidad. Pues en ese sentido la fuerza la veíamos como un vector, y en este caso la presión va a ser un escalar. La presión solo tiene magnitud, no tiene dirección. Y la unidad del sistema internacional del SI para la presión va a ser el Newton sobre metros cuadrados. Y esta unidad tiene también el nombre oficial de Pascal, PA. Entonces, Pascal, en honor al matemático y físico suizo Blaise Pascal. Entonces, sin embargo, un Pascal, dice, es igual a un Newton sobre metro cuadrado. Sin embargo, por sencillez, en general no estaremos usando PA, el Pascal, sino que vamos a usar Newton sobre metros cuadrados. Otras unidades que también se emplean son el DINA sobre centímetros cuadrados, y también la libra sobre pulgadas cuadradas. Libra sobre pulgadas cuadradas. INS significa, IN es el prefijo de inch, que es pulgada en inglés, ¿va? Entonces libra por pulgada cuadrada. Esas dos, entre otras, ¿va? Pero nos va a interesar en este momento de la clase la unidad de Newton sobre metros cuadrados, que es la unidad que vamos a estar usando para la presión. Bien, continuamos. Tenemos ahora un ejemplo ahí, dice ejemplo 13.2, calcule la presión. Los pies, dice, de una persona de 60 kilogramos cubren un área de 500 centímetros cuadrados. Inciso A.
determine la presión que ejercen los dos pies sobre el suelo. Y inciso B, si la persona se para sobre un pie, ¿cuál será la presión debajo de este? Entonces, hacemos un planteamiento. Supongamos, hacemos un planteamiento, suponga que la persona está en reposo, es decir, está sin moverse. El suelo la empuja con una fuerza igual a su peso mg. Entonces, una fuerza mg, es decir, masa por gravedad. Y ella, la persona, ejerce una fuerza mg también sobre el suelo, donde sus pies o el pie hacen contacto. Es decir, que por la tercera ley de Newton, la fuerza de acción y reacción, entonces el suelo ejerce fuerza sobre la persona y la persona ejerce fuerza sobre el suelo con una magnitud de mg. Ahora bien, como aquí nos plantean que el área que pisa la persona, el pie de la persona es de 500 centímetros cuadrados, entonces ese es el área que cubren cada pie, es decir, que cada uno cubre 250 centímetros cuadrados. Entonces, como un centímetro cuadrado, al convertirlo a metros cuadrados, es 10 a la menos 2 metros, y todo eso encerrado a la 2, todo eso elevado a la 2, 10 a la menos 2 metros al cuadrado, y eso va a ser igual a 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Acuérdense que la potencia de una potencia, 10 a la menos 2 a la 2 es menos 2 por 2, menos 4. Entonces 10 a la menos 4 y m al cuadrado es m a la 2. Por lo tanto, 500 centímetros cuadrados va a ser igual a 0.5 metros cuadrados. Es decir, estos 500 centímetros cuadrados los multiplicamos por 10 a la menos 4 para convertirlo a metros cuadrados. Entonces 500 por 10 a la menos 4 nos da 0.5 metros cuadrados. Y ahora la solución, entonces, la presión que ejercen los pies sobre el suelo es, tenemos ahí la presión, la fórmula de presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, y la fuerza dijimos que era masa por gravedad sobre área. Entonces, y la masa la conocemos, la masa de la persona, que es de 60 kilogramos por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado, dividido entre el área. Y el área la acabamos de encontrar ahí. La encontramos ahí, que era 0.5 metros cuadrados. Entonces, nos va a quedar 60 por 9.8 metros sobre segundo cuadrado entre 0.050 metros cuadrados. Y eso va a ser igual a 11.760. Acuérdense que kilogramos metros por segundo cuadrado es Newton sobre metros cuadrados. Entonces, por esa razón nos queda Newton sobre metros cuadrados. Y redondeado esto y escrito en notación científica, lo redondeamos a unidades. Entonces nos queda 12 por 10 a la 3 Newton sobre metro cuadrados. Normalmente los resultados en física o química tienden a darse así en notación científica, y como es una unidad de presión, entonces podemos redondear a unidades ahí. Entonces nos queda 12 por 10 a la 3 Newton sobre metros cuadrados. El inciso B nos planteaba cuál será la presión debajo de este si la persona se paraba sobre un pie. Entonces, si la persona está parada sobre un solo pie, la fuerza es la misma porque el peso de la persona no cambia. Sin embargo, el área se reduce a la mitad porque en vez de estar parado en los dos pies, está parado solo sobre uno. Entonces, el área se hace menor, por lo que la presión se duplica. La presión se duplica y va a ser de 24 por 10 a la 3 Newton sobre metros cuadrados. Es decir, si esto daba con los dos pies, entonces al duplicarlo, porque al quitar el área, entonces, y si no, ustedes dividen esto mismo que tenemos ahí arriba, pero ya aquí ya no sería entre 0.050
0.50, sino que sería entre 0.025. Y eso nos daría redondeado 24 por 10 a la 3 newton sobre metros cuadrados. Vean ustedes entonces que la presión es mayor cuando nos paramos sobre un solo pie. Por esa razón es que algunos de ustedes han experimentado, si han tenido la oportunidad de cambiar una llanta de un carro, que para aflojar las tuercas, normalmente nos paramos en la llave de tuerca o llave de rueda que le llaman, y hacemos presión con un solo pie para aflojar la tuerca. No nos paramos en los dos pies, sino que en un solo pie, porque hacemos mayor presión con un solo pie que si nos paramos con los dos pies, con los dos pies. Entonces, tenemos ahí que pueden darse cuenta entonces que también por esa razón es que nosotros cuando queremos introducir un punzón en un cuero o en algo, siempre le sacamos punta. Es decir, por eso es que las agujas de costurar ropa vienen así puntudas, porque al sacarle punta, lo que hacemos es reducir el área de contacto y por lo tanto, con una misma presión entra fácilmente. Continuamos entonces. El concepto de presión es particularmente útil al tratar con fluidos. Es un hecho experimental que un fluido ejerce una presión en todas direcciones. Si ustedes llenan una bolsa con agua, y le hacen varios hoyitos a la bolsa, entonces ya con el agua adentro, se darán cuenta que los chorros de agua saldrán con la misma presión, el mismo chorro, es decir que en todas direcciones. Eso es lo que nos demuestra que como la presión se ejerce en todas direcciones. Y luego, para un fluido en reposo, la fuerza que se debe a la presión del fluido siempre actúa perpendicularmente a cualquier superficie sólida con la que esté en contacto. Y calculemos ahora cuantitativamente cómo varía con la profundidad la presión en un líquido de densidad uniforme. Es decir, si nosotros sumergimos un objeto, si sumergimos un objeto, digamos, en una cubeta con agua, entonces, dependiendo de la profundidad que tenga, así va a ser la presión ejercida sobre el objeto. Consideremos un punto que está a una profundidad H por debajo de la superficie del líquido. Es decir, la superficie está a una altura H por arriba de ese punto, como se muestra en la figura siguiente. Miren, tenemos aquí un recipiente que tiene agua, el nivel del agua arriba está ahí y obviamente hasta el piso, pero el objeto está en este punto. Entonces, desde ese punto donde está el objeto hasta la superficie del agua tenemos una altura. Entonces, ¿qué ocurre? La presión debida al líquido A es la presión, perdón, debida al líquido a esta profundidad H, es decir, la presión que ejerce ese líquido a esa profundidad H es provocada por el peso de la columna del líquido encima de él. Es decir, aquí se forma una columna de líquido, ahí lo podemos ver, entonces encima del punto A. Entonces esa presión que es debido al líquido es ejercida justamente por esa columna que tiene una altura H. Entonces, y que esa columna está por encima de ese objeto o ese punto A. Bien, así la fuerza debida al peso del líquido que actúa sobre el área A, entonces aquí se forma un área
Entonces, la fuerza debida al peso del líquido, es decir, todo ese líquido hacia arriba de A tiene un peso, y entonces la fuerza debida al peso del líquido que actúa sobre el área A es F igual a P, es decir, la fuerza igual a la presión. Y la presión, como la fuerza es masa por gravedad, entonces esa presión se convierte en masa por gravedad. Y eso es igual del tema de densidad. Vimos que la masa era igual a la densidad por el volumen. Entonces, del tema de densidad vimos que cuando la densidad era igual a volumen sobre, o a masa sobre volumen, y por tanto la masa era igual a densidad sobre volumen. Entonces sustituimos en vez de M, densidad por volumen, que eso era masa. Eso lo definimos en el video anterior, recuerdan, y por la gravedad, Y ahora que resulta que la densidad la tenemos ahí, y el volumen es área por altura en el caso de un cubo. Entonces área por altura, entonces en vez del volumen, área por altura, y luego por la gravedad, donde AH, miren, es el volumen de la columna del líquido, es decir, el volumen de todo ese líquido, y ρ es la densidad del líquido, que se supone constante, es decir, se supone que el líquido no es compresible en ese caso, y que por lo tanto su densidad es constante. Y G pues es la aceleración debido a la gravedad. Por lo tanto, la presión P debida al peso del líquido va a ser, o es esto, la presión va a ser igual siempre fuerza sobre área, pero la fuerza es la densidad por el área, por la altura, por la gravedad, dividido entre el área. ¿Y qué resulta? Que aquí tenemos área arriba y área abajo, perdón. Entonces en el numerador y en el denominador tenemos área, por lo tanto podemos cancelar el área, y P entonces va a ser igual a ρ por la altura por la gravedad. Esta va a ser la ecuación 13.3. Esto es en líquido, es decir, la presión en un líquido. Entonces vean que el área no tiene nada que ver entonces con la presión en un líquido, sino que nada más es la densidad, la altura y la gravedad en un líquido. Continuamos entonces. Advierta que el área A no afecta la presión a una profundidad dada. La presión del fluido es directamente proporcional a la densidad del líquido y a la profundidad dentro de este. ¿Ve? Entonces advierta, dice que el área, aquí miren, el área entonces no tiene nada que ver con respecto a la presión, sino que nada más la afecta la profundidad, que era la altura a que se encontraba de la superficie el objeto. Y también la presión del fluido es directamente proporcional a la densidad del líquido y a la profundidad dentro de este. Entonces, eso es lo que nos explica esa fórmula. De manera pues que ya tenemos varias fórmulas, y los del video anterior también cuentan para este tema, porque es continuación, ¿va? Entonces, a la hora de resolver problemas, pues tienen que tomar en cuenta también las fórmulas aprendidas en la clase del video anterior. Ahora tenemos la tarea ahí. Resuelva los siguientes ejercicios. Y tenemos número 1, estime la presión necesaria para elevar una columna de agua a la misma altura que un roble de 35 metros de alto. Y número 2, estime la presión ejercida sobre un piso por, inciso A, el extremo puntiagudo de las patas de una silla, donde la silla pesa 66 kilogramos sobre sus 4 patas, obviamente, ¿va? Es decir, la silla tiene 4 patas, y cada pata tiene un área de 0.020 centímetros cuadrados. Y B, en el inciso B dice, también van a estimar la presión ejercida por un elefante de 1.300 kilogramos parado sobre una sola pata, cuya área es de 800 centímetros cuadrados. Es decir, el área
del elefante es de 800 centímetros cuadrados, el área de una pata del elefante. Bueno, eso es el tema hasta hoy y tenemos ahí la siguiente sugerencia. Dice, en la solución de problemas hay que hacer lo siguiente: escribir las fórmulas que sabemos se relacionan con el tema que estamos trabajando. En este caso estamos trabajando la presión, entonces hay que revisar todas las fórmulas que tienen relación con esa fórmula. Como ya vimos que la presión es igual a fuerza sobre área, entonces también hay que buscar las fórmulas que tienen relación con la fuerza y las fórmulas que tienen relación también con el área. Todas esas fórmulas, ¿por qué se relacionan? Y luego leer detenidamente cada problema para identificar qué nos piden hacer en cada uno de los problemas y qué datos nos dan. Entonces, para luego después, con qué fórmulas contamos y qué relación hay entre los datos y las fórmulas que tenemos para poder escoger la fórmula adecuada. Bueno, con eso entonces terminamos esta clase por hoy y nos seguiremos viendo en próximos temas de la clase.